Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escucha? Perfecto, tenía yo el micrófono bajo. Bueno, vamos a ver hoy otro de los temas que está para la prueba única de residencias. Vamos a ver ictericia fría y sobre todo tumores preampulares y cáncer de páncreas. Bueno, la ictericia como definición es la coloración amarillenta de piel y mucosas que está provocada por la acumulación anormal de bilirrubina. Normalmente la bilirrubina total es entre 0,6 a 1,2 miligramos de cilitro. Cualquier cosa, tengan alguna pregunta, me la hacen y lo vemos en el momento. Eduardo. Cuando nosotros tenemos una bilirrubina entre 2 y 2,5 miligramos, lo denominamos una subictericia. Y esto es un signo clínico. Hay algunas cosas que tienen que saber para comprender adecuadamente el mecanismo o el tipo de ictericia para orientar la clínica y la paraclínica es el metabolismo de la bilirrubina. Y esto comienza con la degradación de los glóbulos rojos en el sistema hematopoyético, sobre todo en el vaso, en el cual ahí la hemoglobina se fracciona en el hierro, la globina y el heme, y del heme es que sale la biliverdina y de ahí la bilirrubina, la cual es la bilirrubina no conjugada que, que en el plasma debe ir acompañada con la albúmina. Entonces, ahí tenemos una primer causa que nos podría dar un aumento de la bilirrubina no conjugada, es en los casos de o una hemólisis o en los casos de que tengamos el tema de un déficit de albúmina, es decir, una disminución de la albúmina en pacientes hipoproteicos, y entonces la bilirrubina va a estar más bien libre circulando en la sangre. Normalmente va a ir junto con la albúmina. Y entonces tenemos ahí una ictericia a predominio de la bilirrubina no conjugada. A nivel hepático, en el hepatocito, la bilirrubina es conjugada y es excretada del otro lado como bilirrubina conjugada. Y esta es excretada hacia las vías biliares. ¿Ah? Acá tienen el mismo ciclo, un poquito más detallado. Entonces ahí nosotros vamos a tener, en principio, es fundamental comprender este mecanismo, este ciclo, para ver qué tipo de ictericia tenemos. Tenemos ictericias prehepáticas, que son las que son un aumento de la bilirrubina, pero del dominio de la no conjugada bilirrubina directa, indirecta, es decir, antes de llegar al hepatocito y conjugarse y ser bilirrubina directa. A nivel hepático es cuando hay alteraciones a nivel del hepatocito y ahí debemos de ver si ya se conjugó o no la bilirrubina. Y después la bilirrubina posthepática o colestásica, cuando hay una disminución de la secreción canalicular, como por ejemplo con la enfermedad de los ductos también, la cirrosis biliar, la colangitis esclerosante o la obstrucción biliar. Y es importante acá tener en cuenta nuevamente lo que tiene que ver con el ciclo de la bilirrubina. Habíamos dicho, el sistema reticular va a formar la bilirrubina indirecta, esta a nivel hepático va a formar la bilirrubina directa, que es excretada en la bilis hacia el intestino, y vamos a encontrar estercobilinógeno y estercobilina en las heces. El estercobilinógeno se puede reabsorber y llegar a ser de secreción renal, y nos vamos a encontrar con el urobilinógeno y urobilina en orina. Eso es en el ciclo normal. ¿Qué características tiene la bilirrubina? La indirecta o no conjugada circula en la sangre unida a la albúmina. Esta es liposoluble. No secreta por el riñón
y no se excreta por la vía biliar. Normalmente tenemos 0,2 a 0,8 miligramos decilitro el valores plasmáticos. La directa, por su parte, no se une a las proteínas, va libre en la sangre. Normalmente no la vamos a encontrar en la sangre porque es excretada a riñón, pero cuando hay una obstrucción esta pasa a la sangre. Es hidrosoluble, se excreta por el riñón, se excreta por la vía biliar y normalmente en plasma es de 0 a 0,2 miligramos de decilitro. ¿Qué sucede en una ictericia obstructiva? Pues esta obstrucción puede ser por un cálculo, obstrucciones benignas de la vía biliar como una estenosis, tumores de la vía biliar, un cáncer de vesícula que origina una obstrucción maligna de la vía biliar, compresiones extrínsecas, por ejemplo, por adenopatías, o los tumores periampulares, que son la gran mayoría de las obstrucciones neoplásicas de la vía biliar, siendo el tumor de páncreas el más frecuente. Y acá nosotros tenemos que ver qué sucede en estos casos. Hasta acá el ciclo va normal, pero acá se produce una obstrucción subhepática. Entonces, no vamos a tener estercobilina ni estercobilinógeno en la sangre, por lo tanto las heces van a tener esa clara coloración de masilla. Tampoco hay una reabsorción de estercobilinógeno. Hay un aumento de la bilirrubina directa en la sangre porque esta se sigue produciendo a nivel, es decir, el cambio de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, la conjugación, se sigue produciendo a nivel hepático, pero al no poder secretar por el hígado va hacia el torrente circulatorio. Esta se excreta a nivel renal y esa es la que produce la orina, es decir, la bilirrubina directa en sangre es la que produce la orina Coca-Cola. También, al no haber estercobilinógeno, no va a haber urobilinógeno ni urobilina en la orina. Y eso es lo que nosotros lo interpretamos con el examen de orina. Por otro lado, debemos ver, ahora pasando más a la ictericia obstructiva neoplásica, esta es, desde el punto de vista clínico, una ictericia que es permanente y progresiva, y excepciones pueden ser el tumor de papila. No es que siempre el tumor de papila se presenta como una ictericia que es intermitente. Muchas veces se presenta también como una ictericia permanente y progresiva, pero es la única que puede dar como una excepción una ictericia intermitente y que en ocasiones al producir sangrados puede dar las heces color plata o plateado que le llaman. Prurito. En general, las ictericias neoplásicas, en general, se inician, es uno de los primeros síntomas, el prurito, que puede ser un prurito permanente con componente nocturno y que muchas veces es el principal síntoma del paciente. Incluso pacientes ictéricos a veces no notan la ictericia, pero sí el prurito es lo que más les da molestia. La coluria, definida como la coloración oscura de la orina, con su grado máximo es el tipo color Coca-Cola, que manchan la ropa interior. La colia, la disminución de la coloración de las materias, condicionando una coloración de tipo masilla. Y podemos tener otros dos elementos que pueden o no estar, que es la hepatomegalia, por colestasis, y la vesícula palpable, sobre todo en los casos de tumores periampulares. Ya los tumores más altos no la van a ver. Desde el punto de vista de la paraclínica, el primer examen que vamos a solicitar es el funcional enzimograma hepático. ¿Para qué? Para ver si hay un patrón obstructivo. En el patrón obstructivo vamos a ver las bilirrubinas aumentadas a expensa de la directa o bilirrubina conjugada. La fosfatasa alcalina va a estar elevada e incluso muchas veces es el primer elemento en elevarse y ante la desobstrucción de la vía biliar es el último en descender y es un claro elemento de colestasis, lo mismo que la gamma-GT o gamma-glutamiltranseptidasa. Las transaminasas, que hablan más bien de lesión hepática, en general van a estar elevadas, pero un valor de 3 a 4 veces el valor normal. Es decir, pocas veces vamos a ver
las transaminasas en valores de 500 o 1000. Ante la presencia de transaminasas en esos valores, uno tiene que pensar en una inflamación hepática aguda, en general viral, una hepatitis. El otro elemento que vamos a ver es el colesterol elevado, formando la tríada obstructiva, el trípode obstructivo. Y yendo concretamente al cáncer de páncreas, vamos a destacar que el 70% de los adenocarcinomas de páncreas se desarrollan en la cabeza de páncreas y es una enfermedad que habitualmente afecta a 5 de cada 100.000 habitantes. Tenemos acá algunos personajes famosos que fallecieron de cáncer de páncreas, haciendo el cáncer de páncreas una de las enfermedades más mortales de los diferentes tipos de cánceres, con una sobrevida muy baja a 5 años. Los tumores, como dijimos, los más frecuentes son ubicados acá, a nivel de la cabeza de páncreas, y su signo y síntomas más precoces, vamos a tener como signo más precoz la ictericia por obstrucción del conducto biliar principal. En general, los tumores se originan a nivel de las células exócrinas, es decir, del seno pancreático. También pueden haber tumores endócrinos, pero estos son menos frecuentes e en general muchas veces no se ubican a nivel de la cabeza y raramente dan ictericia, pudiendo ser originado de las células alfa que sintetizan el glucagón, las células beta, la insulina, las delta somatostatina y la F liberan polipéptido pancreático. Son menos frecuentes, en general se ubican estos a nivel del cuerpo y cola de páncreas, son tumores funcionales. En cambio, el exócrino, los adenocarcinomas de páncreas, se originan a nivel del páncreas exócrino. Del punto de vista epidemiológico, se presentan en general en pacientes entre 65 y 85 años, con una leve mayor incidencia en el sexo masculino y en la raza negra. Y en general, más del 80% de los casos son tumores avanzados al momento del diagnóstico. Y acá está lo que les decíamos recién. Si estos son los nuevos casos que se presentasen en un año en Estados Unidos, 232.300, vamos a encontrar que la mortalidad es casi similar, 227.000. O sea que hay 5.000 pacientes que no fallecieron en el año del diagnóstico. Es muy baja la sobrevida de estos pacientes a largo plazo. Se ubican dentro de los cánceres en general en el octavo o noveno lugar, muy por debajo de pulmón, mama, colorectal, próstata, ginecológicos, hematológicos, estómago, hígado, esófago. Recién se ubican acá. O sea que están incluso por debajo de la mayor parte de los tumores del tubo digestivo. Desde el punto de vista de la etiología y los factores de riesgo, debemos decir que es multifactorial, con los factores de riesgo que predisponen una alteración celular que desencadena la pérdida de control y retraso de la muerte celular programada ante la exposición de carcinógenos ambientales y moleculares, siendo los carcinógenos ambientales más frecuentes el tabaquismo, temas que tienen que ver con las dietas ricas en grasa y proteína animal y con azúcares refinados. Otro elemento de factor de riesgo son pacientes con pancreatitis crónica, en general vinculados al alcoholismo. Pacientes que tienen diabetes tipo 2 y en general en mayores de 50 años. Y como factores genéticos son mutaciones en el gen KRAS, HER2/neu, P53, P16, DPC4 y el BRCA2, similar a los tumores de mama. Desde el punto de vista clínico, se presentan como una ictericia obstructiva en general y ya esto lo hace ser un tumor avanzado.
difícilmente se encuentra un tumor ya maligno en etapas precoces. Y en general al diagnóstico la mayoría, más del 50%, ya tienen adenopatías positivas. Hoy día nosotros tenemos como unas lesiones preneoplásicas, los llamados IPNM o tumores intrapapilar. Elemento acá que tenemos de la clínica, que esta ictericia obstructiva es fría, es permanente, progresiva y en general es indolente, es sin dolor. Aunque hay pacientes que ya están en un estado más avanzado al diagnóstico o en la evolución, que tienen infiltración del plexo solar y eso les da lo que se llama una solaralgia. Es un dolor en general que se ubica a nivel de epigastrio, irradia hacia dorso y cede con la posición maometana. La hepatomegalia en general se encuentra como elemento de colestasis y la vesícula palpable se va a encontrar en los tumores que se encuentran a nivel periampular. La ley de Courvoisier-Terrier dice que todo paciente con ictericia progresiva y vesícula palpable no dolorosa, llamada el signo de Bari-Pick, tiene un cáncer de cabeza de páncreas o de vía biliar periampular hasta demostración de lo contrario. Desde el punto de vista de la paraclínica en estos pacientes, se le va a solicitar un funcional y enzimograma hepático, el CA19-9 como marcador tumoral, sobre todo de cánceres biliopancreático, destacando que si encontramos un valor superior a 1000, esto lo hace pacientes con un mal pronóstico. Y desde el punto de vista de la crasis es fundamental por el tema de la funcionalidad hepática y sobre todo por alteraciones de la protrombina. Estos pacientes, al tener una ictericia obstructiva, tienen un déficit de absorción de vitamina K, que es una vitamina liposoluble, y llegan finalmente a tener trastornos de la crasis. Del punto de vista imagenológico, el primer examen que vamos a solicitar, como en todo paciente con algún elemento hepatobiliar, es la ecografía abdominal. La sensibilidad diagnóstica de este estudio es baja, si bien ha mejorado con los nuevos ecógrafos, y en el cual vamos a ver una masa hipoecoica a nivel pancreático. El páncreas, como ven, es más hiperecoico, es más gris, y acá vamos a llegar a una masa hipoecoica. Lo más hipoecoico que tenemos es el líquido, que es bien negro, y esto, como ven, es mucho más hipoecoica que el páncreas. La tomografía abdominopélvica nos va a mostrar también esa masa que es de menor densidad que el resto del páncreas. Como otro elemento que vamos a tener, tenemos acá la vesícula distendida, como vemos, y muchas veces es bastante patognomónico el hecho de tener el wirsum dilatado. Como vemos acá, el conducto de wirsum dilatado y ahí la lesión tumoral. En esta se ve mucho más clara. La resonancia nuclear magnética nos permite ver también la masa tumoral, las relaciones vasculares. Estas se ven mejores en la tomografía, las relaciones vasculares. Como vemos acá, la relación con la arteria mesentérica. Pero destacamos que tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de lesiones hepáticas. Y en este caso vemos pequeños nódulos secundarios a nivel hepático que ya nos hablan de que estamos ante un paciente en un estadio 4. La resonancia, además, se le pueden hacer la solicitud de pedirle la colangioresonancia nuclear magnética, que nos va a observar la anatomía de la vía biliar intra y extrahepática, el conducto de Wirsum, acá esto es el duodeno, observamos ahí el tumor pancreático, periampular, y observamos la obstrucción de la vía biliar y del conducto pancreático principal. La econdoscopía hoy día es un estudio que no está actualmente incluido en la canasta de prestaciones o PIAs, pero
tiende a hacerse cada vez más debido a que nos permite la posibilidad de una biopsia endoscópica. Acá se ve la masa y observamos cómo por ecoendoscopía se puede hacer una biopsia a través de la pared del duodeno o del estómago y tener una anatomía patológica previo a operar estos tumores. Antes estos tumores se operaban sin anatomía patológica y muchas veces se operaban y terminaban siendo patologías benignas. Hoy día cada vez más llegamos a un diagnóstico más acertado del paciente. En cuanto al tratamiento, este está basado en un equipo multidisciplinario que ve al paciente y en el cual debe tener cirujano, oncólogo, radioterapeuta, endoscopías y radiólogo intervencionista, ya que el tratamiento está basado en la cirugía como hoy día como principal posibilidad curativa, pero además quimio y radioterapia como neoadyuvantes o adyuvantes a la cirugía, y en los casos de ser paliativo, la colocación de stent endoscópicos o transparieto hepático, y para la solaralgia, alcoholización del plexo solar. En cuanto a la cirugía, destacamos que es el único con posibilidad de ser curativo actualmente. Todavía no tenemos planes de quimioterapia que a estos pacientes le den una curación o una estabilidad de su enfermedad a 5 años. Destacando que la cirugía solo se justifica si es posible una revisión completa y oncológica. No se acepta una resección paliativa. La cirugía para los tumores de la cabeza de páncreas sería la duodeno-pancreatectomía cefálica, que incluye el sector distal del estómago, todo el duodeno, la primera sacellunal y la cabeza del páncreas. Y incluyen también detenerla la vesícula biliar. Un hecho a destacar es que hay que evaluar la diseminación a distancia, linfoganglionar e invasión vascular con vistas a planificar la cirugía. Y este es el hecho fundamental, porque la gran mayoría de estos pacientes no llegan a un tratamiento curativo, es que al momento del diagnóstico el 80% de los pacientes son irresecables. O sea que solamente estamos resecando 2 pacientes de cada 10 o 20 de cada 100. Y en los resecables, el 20%, o sea que si resecamos 20 pacientes en 100, el 20% de eso, es decir, 4 pacientes pueden llegar a tener una sobrevida 5 años. Es decir, de cada 100 pacientes, 4 es la posible sobrevida a 5 años. O sea, un 4% de los pacientes es lo que se estima la sobrevida de estos pacientes. Como dijimos, la quimioterapia cada vez tiene un papel más importante en el tratamiento de estos pacientes y hoy día que se pueden hacer biopsias preoperatorias nos sirve como neoadyuvante para pacientes que son borderline para la cirugía y nos permite rescatar a estos pacientes para ofrecerle un tratamiento quirúrgico curativo. También la terapia post cirugía de estos pacientes, después que tengamos la anatomía patológica y la estadificación. Y destacamos que en muchos casos debemos de evaluar la posibilidad de añadir radioterapia. En cuanto al tratamiento paliativo de la ictericia, hoy día el principal tratamiento paliativo es el drenaje biliar interno, que en la gran mayoría de los casos se realiza por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y algunos casos, que no se puede por esta vía, se le hace por vía percutánea, ya sea colocando un drenaje externo o externo-interno. La cirugía queda reservada para un tercer lugar como paliativo de la ictericia mediante una derivación biliodigestiva, una coledocoduodenoanastomosis o una hepático-yeyuno-anastomosis. Y acá nosotros tenemos la colocación endoscópica. Acá está la papila duodenal, el tumor y la colocación de un stent autoexpansible por vía endoscópica o muchas veces la colocación de una prótesis plástica por vía endoscópica. Y esto es un abordaje
percutáneo transparieto hepático para dejarle un drenaje biliar interno externo a un paciente con un cáncer de páncreas. Posteriormente se puede colocar un stent autoexpansible, igual que por endoscopía, y retirar el drenaje, que es una opción paliativa mejor al no tener el paciente drenajes externos. Y la cirugía, como dijimos, queda reservada a un tercer punto mediante la derivación biliodigestiva, ya sea una colédoco-duodeno-anastomosis o una hepático-yeyuno-anastomosis. Colédoco-duodeno la anterior, este es una hepático-yeyuno-anastomosis. La estenosis gastroduodenal es otra complicación que se puede dar en estos tumores cuando tienen un crecimiento y con tendencia a comprimir el duodeno. Y en esos casos, la cirugía se realiza una gastroenteroanastomosis, destacando que también podemos hacer la colocación de un stent duodenal. Por vía endoscópica se coloca una prótesis autoexpansible, un stent duodenal, como ven en este caso, y deja permeable el outlet gástrico. Cuanto al tratamiento del dolor, estos pacientes se debe consultar cuando empiezan con solaralgia con terapia del dolor e ir escalando en las medidas de dolor mediante, en primer lugar, una posibilidad con la solaralgia es la alcoholización del plexo lumbar, que en general se hace guiada por radioscopía, hoy día también por ecoendoscopía, y en casos excepcionales quirúrgica durante otro procedimiento paliativo. Estos pacientes se los conecta con la unidad de cuidados paliativos para tener una mejor calidad de vida, y lo que debemos de evitar es la desnutrición en estos pacientes por cuadros mal absortivos o muchas veces por la anorexia que presentan ellos. Bueno, espero haber sido concreto y conciso. Estos temas los estudian en el Saviston o en el otro libro de texto que está recomendado para la prueba única de residencia. Y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Hola, perdón, yo tengo una consulta. ¿Cuál es el límite de distancia, digamos, para considerar que un tumor es periampular? Los tumores periampulares, una definición clínica, son todos los tumores que están alrededor de la ampolla de Vater, de la papila duodenal. Y tenés los cánceres de cabeza de páncreas, cánceres de colédoco distal, tumores de papila o ampulomas, y el tumor de duodeno que compromete la papila. Esos son los periampulares. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hacen la pregunta si siempre es necesario biopsiar. Hoy día cada vez es más importante tener una biopsia de estos pacientes. En muchos lugares se hace de rutina, pero cada vez cuando estamos enfrentándonos a un tumor, tener la anatomía patológica es fundamental y es súper necesario. Es decir, que cada vez es más necesario biopsiar, destacando que muchas veces en estos tumores no llegamos a tener un diagnóstico anatomopatológico, pero la tendencia es que cada vez sea más, es decir, sea más necesario, debido a que cada vez también tenemos más opciones de quimioterapia y más específicas para distintos tipos tumorales, incluso con diferentes tipos genéticos. La tendencia es que en un futuro tengamos la anatomía patológica con la variación genética y hacer un tratamiento más personalizado. Sin anatomía patológica, el tratamiento es muy generalizado. Además, también tenemos el tema de que si no muchas veces estamos tratando algo que pensamos que es un tumor maligno y no lo es. Cuando lo operamos al paciente con la presunción de que es un tumor maligno, se reseca y ahí tenemos la anatomía patológica, vamos a tener el tipo de tumor. Pero como les decía, hasta hace
Y hoy día también se siguen habiendo casos de que se hacen una cirugía de este tamaño, de esta envergadura, y terminan siendo que no es maligno, ¿no? Entonces, eso hoy día cada vez se tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque la necesidad de la biopsia hoy día es algo imperioso. Hola, una pregunta. Me A queda ver, la te duda, tengo entonces, para el diagnóstico, con un paciente con una sospecha clínica de prurito y una ictericia prolongada, le pedís el CA 19-9, el funcional hemograma hepático, y después le pedís imagen, una tomografía, y por último la biopsia, entonces, para confirmar que es un tumor maligno, como para Sí, como el paso por paso, digo. sí, sí, sí. En la clínica, el funcional hepático, imagenología, que va a ser la ecografía, tomografía y resonancia. A veces en vez de no llega la resonancia, porque si tienes una tomografía con un nódulo hepático, ya con eso puedes hacer el diagnóstico presuntivo. Y después sería la biopsia. Y la ecoendoscopía es el estudio, hoy día, el menos invasivo para hacer la biopsia. También puede ser la biopsia percutánea transparietal, guiada por tomografía o por ecografía, pero es más cruenta. Lo importante, de todas formas, es siempre llegar a un diagnóstico anatomopatológico de tumor. El tipo tumoral no es lo mismo que sea un adenocarcinoma que sea otro tipo de tumor. Por eso se prefiere hoy día hacerlo por ecoendoscopía, pero se puede hacer por otras vías. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una consulta. En cuanto a los tumores de Klatskin, eso sería, como son como los secundarios a nivel como de la parte de ictericia fría. Eso entraría también como temario, ¿no? Sí, sí, a ver, se habla acá de páncreas, pero puede ser el tumor del cáncer de vesícula, tumores de la confluente biliar superior, tumores, sí, los tumores de Klatskin cada vez hay una tendencia a no llamarlos ya, últimamente son los tumores periliares o del confluente biliar superior. Este, tumores de Klatskin se siguen conociendo, pero de repente lo ven como tumores del confluente biliar superior o periliares. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, por aquí terminamos. Gracias, hasta luego.